noches a todos. Es un placer recibirlos hoy, un 1 de mayo, acá en la Feria del Libro. Estamos muy contentos y muy emocionados de hacer la presentación para Argentina de este libro, que ya viene siendo un éxito, que ha sido publicado en España, y tenemos la alegría y la suerte de contar con el autor y con alguien que nos va a sorprender con muchísimas otras cosas que tienen que ver con el libro. El autor de este libro es Alejandro Parra, que es un conocidísimo investigador de fenómenos paranormales y de todo lo que tiene que ver con la mediunidad. Es psicólogo, tiene una carrera académica muy interesante. Y el medium Leonardo va a ser quien nos va a asistir y acompañar también en el resto de esta tarde interesantísima. Una de las cosas que me gustaría comenzar a preguntarle a Alejandro en la presentación de este libro, Mediums, es ¿por qué se le ocurrió escribir este libro y sobre qué se basó para comenzar con este trabajo? Bueno, está fantástico. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por tu presentación. Básicamente, la idea de la obra proviene de una serie de manuscritos y de entrevistas que ya vengo haciendo hace varios años en el ámbito del espiritismo kardecista, pero no solamente reducido al ámbito espiritista, sino también a otras corrientes espiritualistas. Y el libro en parte surgió como producto de un libro anterior que yo también presenté aquí el año pasado, de hecho, se llama Entre médicos y mediums, que forma parte de una tesis de maestría y de historia, donde narro básicamente lo que ha sido el derrotero de los espiritistas kardecistas particularmente. Ustedes saben que hay no solamente un estilo de práctica espiritista, sino varios. Incluso la Argentina tiene al menos 3, el espiritismo kardecista, creado por Allan Kardec en 1857 en Francia y que desembarca aquí en Argentina y en América Latina. La antigua asociación conocida como Escuela Científica Basilio, posiblemente una de las organizaciones espiritistas más vernáculas, más porteñas, que incluso al día de hoy, aunque en buena medida no con tanta expansión como lo fue en la década de los años 40 y 50, fue conducida por el hermano Hilario Fernández, que fue un espiritista español, con quien se dijo tuvo varios vínculos políticos, particularmente con Juan Domingo Perón, y que durante muchos años la Escuela Científica Basilio representó básicamente un estilo de mediunidad basado fundamentalmente en la purificación, la descarga y una serie de prácticas en las cuales incluso muchas escuelas, muchas filiales de la Escuela Científica Basilio estaban apadrinadas por próceres y héroes nacionales como San Martín, Sarmiento, Jorge Newbery, Marie Curie y otros tantos. Lo interesante de esta idea, y por supuesto debemos recordar el espiritismo de orientación trincadista, que es una orientación también de un inmigrante español, Joaquín Trincado, que vino a la Argentina a principios de siglo y en 1932 fundó la LDQ, la Escuela Magnética Universal Superior, que fue una organización que en la actualidad continúa en la provincia de Santiago del Estero, conocida como Colonia Jaime, que es una comunidad que también vive, son varias familias que participan de no solamente lo que es la actividad mediúnica, sino también de las tareas de cosecha y otros tipos de actividades agrarias. No obstante lo cual, lo interesante de este movimiento espiritualista que se inicia aproximadamente en 1850, cuando desembarca en la Argentina, comienza a tener una serie de enfrentamientos. Yo en parte lo describo en ambos libros, pero sobre todo en el anterior y ahora en este particularmente, con muchos actores históricos, entre ellos, por ejemplo, en primer lugar, la Iglesia Católica,
Los curas párrocos, en general, siempre tuvieron la principal competencia, que no eran los grupos protestantes, sino que en realidad eran los grupos espiritistas, y a lo largo de su historia también tuvieron otros tipos de enfrentamientos con la medicina, con los médicos, porque se pensaba que claramente el espiritismo atentaba contra la salud mental. Las prácticas mediúmnicas eran vistas como una forma de patología. Los médiums eran vistos como alienados, y quien tenía comunicación con el mundo espiritual se pensaba que era un orate, un loco, o alguien que era merecedor de algún tipo de reclusión en un centro psiquiátrico. Pero, no obstante ello, lo interesante es que los espiritistas tuvieron un enorme crecimiento, sobre todo a partir de la década del 40, del 50, a pesar de que el auge del espiritismo proviene ya desde 1880, al menos aquí en Argentina, y finalmente se enfrentó con otros grupos, entre ellos los parapsicólogos, los psicólogos, y en general siempre los espiritistas fueron beligerantes, o sea, nunca se quedaron callados, siempre fueron al choque, siempre intentando de alguna manera reforzar o fortalecer su identidad que hoy día los propios espiritistas consideran en el medio entre la ciencia, la filosofía y la moral. De modo que este libro, en particular Mediums, una introducción a la diversidad de la experiencia espiritual, lo que muestra es que no hay un solo espiritismo, no hay una sola forma de mediunidad. Hay una diversidad de estilos, un estilo que hoy quizá está mucho más presente, es el estilo de mediunidad en donde el medium se convierte en un religioso y adopta una postura en virtud de la cual su conexión con el mundo espiritual depende de las protecciones que logra, depende del grado de alteración de su mente o de su conciencia para permitir que una entidad se incorpore en él y entonces puede comunicarse a través de sus guías espirituales. En este sentido, los guías pueden ir en una variadísima gama de contactos extraterrestres, ángeles, entidades u otros tipos de entidades espirituales, seres queridos fallecidos, con quienes las personas en general buscan algún tipo de contacto. Y finalmente otro grupo de practicantes de la mediunidad, no necesariamente identificados con el espiritismo, o que practican una forma de mediunidad laica, libre, o también conocida como mediunidad secular, que son aquellos que ofrecen un servicio de consultoría o de orientación que puede estar conectado, por ejemplo, con la superación del duelo. A su vez también este estilo que ahora luego vamos a comentarlo más en detalle, pero este estilo de mediunidad incluso abarca otras formas u otros estilos que tienen que ver sobre todo con el consuelo a aquellos que han pasado por una situación dolosa, intensa, al punto tal que algunos dicen contactar con animales, con bebés, y así encontramos un universo sumamente interesante que desde mi punto de vista, al menos periodísticamente hablando, o por lo menos en la perspectiva de entrevistas a estos actores y a estas, digo actores en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, agentes que ofrecen un servicio tan diverso y particularmente sorprendente. Yo tuve la fortuna de conocer ya hace varios años a Leonardo Kester, aquí a mi derecha, que tuvo la buena voluntad de participar además en varios tipos de investigaciones en las cuales, así como en otros países del mundo, los investigadores, sobre todo en el campo de la parapsicología o en el contexto de aquellos que investigan la vida después de la muerte, lo que se conoce como survival death, o sea, la supervivencia después de la muerte, la idea de este tipo de investigaciones procura eliminar todo tipo de sesgo en lo posible, con un protocolo a doble ciego, triple, cuádruple incluso, al punto tal de que se elimina toda fuente de información para justamente llegar a la información que se espera que proviene de la fuente espiritual. ¿Por qué? Bueno, un poco en el libro yo narro episodios en los cuales me he encontrado con todo tipo de farsantes, llámese
no sé si llamarlo estafador, porque la palabra estafador es un calificativo, una categoría jurídica, pero sí ciertamente hay muchos que se autodenominan mediums, que son lo que llamaríamos saqueadores del terremoto, o sea que frente a la vulnerabilidad, frente a la situación de extremo dolor, se aprovechan de las personas y en consecuencia cobran un dinero excesivo o realizan cierto tipo de prácticas reñidas contra la ética o la moral. En este universo, obviamente, nos encontramos con una enorme diversidad de practicantes. Por supuesto, tenemos a un ama de casa que atiende gratis en su casa a los vecinos del barrio y los ayuda a entrar en contacto con sus seres queridos fallecidos. Otra persona que utiliza un equipo de radio, un grabador, o grupos de personas que se reúnen, que han perdido seres queridos, que se reúnen con sus radios, sus grabadores y tratan de comunicarse de la misma forma, evitando todo contacto con la mediunidad, digamos, con el cuerpo del medium. Y además, un aspecto interesante que a mí me sorprende particularmente es la destreza del medium en términos de su creatividad, de su don como comunicador, como un símbolo de el servicio de antena o de celular celestial. Hay muchas metáforas, pueden parecerles irónicas, pero todo lo contrario, tienen justamente el propósito de demostrar la manera en que este tipo de estilos de prácticas hoy día está tan vigente, está en crecimiento. La mediunidad no es una actividad, digamos, aislada, solitaria. Siempre en general los medios practican sus sesiones, ya no solamente las sesiones típicamente occidentales, sino también las que vienen sincretizadas de otras culturas, como por ejemplo la Umbanda en Brasil, o la espiritualidad garífuna en Honduras o Guatemala, o el vudú en Haití, o la santería en Cuba. Todos esos estilos son formas, estilos de mediunidad cultural típico de determinados países, sobre todo de América Latina, que son sumamente impresionantes y que forman un poco parte también del eje de trabajo de esta obra en particular. Sí, te quiero hacer una pregunta porque no deja de sorprender una sola página del libro. Una de las cosas que más me llamó la atención es el acceso a la cantidad de fuentes de información que has sabido recoger para poder organizar la investigación del libro, y además el acceso a un archivo fotográfico y de imágenes que es realmente fuera de lo común. Entiendo que en el momento en el que vos estabas haciendo esta investigación, te habrás encontrado con casos dignos de mencionar, en el sentido de veamos esto porque nos sorprende a todos, pero también a estas personas, a estos farsantes, a estas personas que juegan con la buena voluntad, la necesidad y la posibilidad de alguien de poder contactar con sus seres queridos. En el caso de que cuando vos te encontrás con alguien que no obra de buena fe o que tiene por objetivo engañar o está creyendo que lo está llevando adelante y no lo consigue, ¿cómo trabajas? ¿Cómo reaccionas? ¿Te comunicás que no crees en lo que está diciendo, que no crees en lo que está haciendo? Mira, es una muy buena pregunta, porque básicamente es una pregunta que tiene que ver sobre todo con la legitimidad del medium, ¿no? En primer lugar, convengamos que el medium puede ser visto como una figura de orden religioso, en donde su servicio, por fuera de toda tarifa, arancel o cosas por el estilo, está un poco en línea con una suerte de actividad de servicio, ¿no?, a su comunidad. Entonces el medium eventualmente puede practicar técnicas como la desobsesión, o puede practicar algún procedimiento ritualístico en un contexto religioso, y sobre todo a personas que provienen de clases sociales más precarias, y en consecuencia este estilo de espiritismo, este estilo de mediunidad, mejor dicho, está un poco alineado a esa tarea de servicio. Luego tenemos el estilo de mediunidad secular. En la mediunidad secular aparece un consultor que efectivamente tiene una tarifa como todo servicio, digamos, en el que toma su tiempo, tiene su esfuerzo. A veces esos contactos se dan, otras veces no. Hay una
un grado de falibilidad en su ejercicio, pero al margen de ello, lo interesante es que es muy difícil cuando un individuo está en esa situación de vulnerabilidad, una mujer que ha perdido un hijo y está en busca de un mensaje de ese hijo, y está en consecuencia buscando, no digo superar ese duelo porque es insuperable, pero sí una palabra que sirva a ese propósito. Una tarea que en general yo aconsejo a quienes consultan por la mediunidad. Las consultas de hecho pueden ser muy variadas. En una época había personas que iban a sesiones espiritistas a divertirse, iban con un propósito irónico. De hecho, se relatan varias anécdotas, sobre todo en los tiempos de 1880, 1890, en donde muchos intelectuales de época, entre ellos José Ingeniero, por ejemplo, iba sencillamente a burlarse de estos locos que decían que hablaban con los muertos, ¿no? Es lo que llamaríamos algo así como consumo irónico. Vamos a ver esta gente loca que dice, ¿no? Y si algunos se divertían y otros, por el contrario, quedaban impresionados o incluso convencidos de la legitimidad de ese medium, cuando el medium era capaz de proporcionar una información o un dato que solamente aquella persona que lo había conocido a ese ser querido fallecido, obviamente, le daba ese dato como información. Y entonces, el dato más relevante, el elemento más importante en el reconocimiento de esa capacidad mediúnica, tiene que ver con la cualidad de la información. Para personas que están en una situación de vulnerabilidad emocional es muy difícil, pero para quienes hemos intentado crear un protocolo, un procedimiento para evaluar las declaraciones del medium y cotejarlas con esa realidad, bueno, nos hemos encontrado con varias sorpresas en más de una ocasión de mediums. Leonardo es uno de ellos, por ejemplo. Hay otros también que han servido a este propósito de evaluar la cualidad de esa información, más allá de la carga emocional que tiene, y determinar que efectivamente muchas veces el medium proporciona datos que incluso el propio consultante no sabía, pero luego confirma, ¿no? Tenemos, bueno, muchas historias al respecto, pero ese sería quizá el dato más relevante para cerciorarnos de la cualidad de la información mediúnica. Es muy impactante porque en otro momento hemos hablado también, y una vez me tocó presenciar una sesión en donde muchísimas personas se habían ido juntas a consultar a una medium luego de la pandemia porque no habían podido despedirse de sus seres queridos. Y había un silencio absoluto en la sala y una conexión que cualquier cosa que se hubiera dicho en ese momento era elevado, no sé, era como un canto de ángeles, porque estaba toda la gente con las defensas tan bajas, y ese estado de vulnerabilidad al que vos te referías es un estado de mucha fragilidad emotiva y mucha fragilidad psíquica, porque quien va a hacer una consulta ya de movida tiene una base donde cree ciegamente que le van a compartir un mensaje, que le van a compartir una emoción, un sentimiento. Por eso es importante tener en cuenta que hay un protocolo, hay una metodología, hay algo que tiene que ver con la calidad de la respuesta o con la calidad de la información que el medium le va a acercar. Y en este punto me gustaría preguntarle a Leonardo qué opina, cómo trabaja, cuáles son sus principios para llevar adelante esta tarea. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Comparto mucho. Primero, gracias a los que están acá y gracias, Ale, por la invitación. Tiene que hacerse honesto desde el punto cero. Yo soy tanatólogo también, entonces lo que me lleva mucho a saber del duelo de las personas. Y hay un punto muy frágil en que cuando las personas que vienen a la consulta, se le puede hacer una lectura en frío, y eso no se hace. Todo tiene que ser informado por escrito. No sé si esto funciona. Sí, ¿qué sería para manejar todos más o menos el mismo modo, el mismo código?
¿qué sería exactamente tanatólogo y qué sería una lectura en frío? Bueno, tanatólogo es una ciencia interdisciplinaria que ayuda en los duelos. ¿Sí? Básicamente. Lectura en frío. Ponele que vos tengas un fallecido. ¿Sí? Entonces, yo te digo, ¿cómo se llama? Ponele. Te digo, Sí. ¿Y Quique de qué murió? de cáncer. Siente una persona que tiene cáncer. Eso es. Distinto sería, ¿sabes qué estoy sintiendo? Alguien que... Entonces yo observo tu postura corporal y empiezo a ver dónde voy invocando algo. Eso es parte. Por eso cuando uno va a ver un medium, lo menos que tiene que hacer es dar información. ¿Sí? O la información necesaria. Yo, por ejemplo, cuando alguien toma sesión conmigo, le digo, mira, podés hablar, pero si algo de esto sale después, no quiero que estés pensando que yo estoy usando o recopilando tu información. Por eso después viene la parte tanatológica. ¿Sí? Pero bueno, eso es la forma de moverme. Por eso, lo que a mí me gusta mucho del trabajo que hace Ale en este libro, más allá de que es un trabajo impresionante, pone esto al desenmascar a muchas personas. Y lo que tiene el libro en sí es muy sincero en poder leerlo, porque van a ver no solo una parte histórica, sino también van a ver cómo es distintas formas de mediunidad, porque no hay una sola. ¿Sí? Es eso. Y en esas distintas... En esas distintas formas de mirar algunos fenómenos o los mismos fenómenos, ¿qué es lo que distingue el trabajo de un medium del trabajo de cualquier otro espiritualista o de cualquier otro actor de cuestiones que tienen que ver con algo que no está tan a la luz, que sería algo más oculto o el ocultismo? Bueno, mira, yo por ejemplo no hago ningún tipo de ritual. ¿Sí? Yo, por ejemplo, mi protocolo es informar cómo trabajo, informo que puede ser que sea el punto cero, que puede ser que no sea contacto o el contacto querido. Hay personas que de pronto cardecitas necesitan de más personas, tipo como una bobina energética para que puedan ayudarlo, asistirlo. Si bien la mediunidad es una canalización, mediunización, hay personas que necesitan ese apoyo. Yo no. Es otro estilo de mediunidad. ¿Sí? Si es eso lo que permite. ¿Sí? Sí. ¿Y qué fue lo más raro con lo que te topaste haciendo este tipo de trabajos, interpretaciones o conexiones, trabajando, como dice Ale, como antena o como canal de mensajes? ¿Qué fue lo raro? ¿Qué es lo que te haya sorprendido así como que no se puede creer? Bueno, un día, ahora después de tantos años, tengo algunas respuestas de por qué, para qué y cómo funciona esto en el entorno tanto mío, del consultante, pero al principio me acuerdo que una vez había llegado a casa y mi señora estaba hablando con alguien y empecé a sentir que de pronto un mensaje, una visión, entonces le digo, ¿me pasas por favor el teléfono? Y la persona que está hablando, le digo, ¿vos perdiste una amiga? Sí, me dice. Entonces empecé a escribirle que sentía lo que me mostraba, un tatuaje, unas letras. Me dice, digo, está muy cerca esto de las letras. Como se había tatuado en la espalda las... ¿cómo es? Las letras de ella. ¿Sí? Eso mínimamente, porque después hay contactos de todo tipo. ¿Sí? Es eso, pero tal vez que aparezca un bebé que es desencarnado y que le diga a la madre, en octubre vas a tener respuesta, y en octubre esa mamá quedó embarazada. Es como que lo que hacen es consolar de una u otra manera a esa madre. O tal vez, ayer me pasó, una persona me llama para que vaya dice, ¿puedes ver si hay algo? Y le digo, mira, yo siento que alguien acá está con problemas de
de varios, un quiste. Me dice, es de mi pareja. El quiste, desde la biodecodificación, nunca sacando un tratamiento médico ni psicológico, es un bebé que está encapsulado, que tiene que ver con la madre generalmente, de la madre de la persona que está ahí. Y bueno, entonces vienen, te anuncian eso y ciertas cosas que te vienen a decir, mira, tiene que ir al médico y eso. Bueno, igual si tenés algún mensaje para alguno de nosotros, decinos, no nos dejes ir con esta duda. Yo voy a comentar algo, yo estaba mirando acá al costado, entonces tengo que decir algo. Si es alguien de acá, porque hay mucha gente, solo quiero que me levante la mano. Yo me voy a acercar y voy a evaluar hasta dónde puedo ir porque no quiero que nadie quede expuesto. ¿Alguien tuvo a alguien con una traqueotomía? ¿Vos? ¿Puedo acercarme? Llega esto. Bueno, hola. Si tengo algo que contarte que sea sensible, voy a me acerco a vos, ¿sí? Mira, lo primero que sentí cuando estaba ahí es alguien que no podría tragar mucho, obviamente, por esto de la traqueotomía, y que de pronto estaba como si fuese muy reacia esta persona a aceptar lo que le estaba pasando. Y a su vez, lo que siento es alguien que era como un pilar fundamental en la vida de poder, es como que tenía mucho empuje en su vida, ¿sabes? Pero ahora necesito acercarme y decirte algo, ¿puede ser? Gracias. El estilo de práctica de mediunidad que en general solemos ver, particularmente hoy día en redes y en otros tipos de medios de comunicación, hace algún tiempo atrás, hace un año casi, tuve la posibilidad de participar en un teatro, una medium, no voy a dar su nombre, pero es muy conocida, bastante mediática, y en esta experiencia teatral, posiblemente la experiencia más, digamos, más barata del mundo, donde solamente se necesitan dos personas, un medium y alguien que chequee los tickets, porque básicamente no tiene ningún costo de vestuario, actores, ni cosas por el estilo. Comenzó a hacer lecturas mediúmnicas y a propósito de esta pregunta sobre la lectura en frío, me sorprendió que una mujer le pregunta ¿por qué lo hizo? Y entonces en esa pregunta, naturalmente, estaba un poco implícita la propia respuesta. ¿Por qué lo hizo? Es un suicidio. Y sin duda esto luego disparó toda una serie de reflexiones y afirmaciones que obviamente quebraron emocionalmente a esta mujer, madre, cuyo hijo había cometido suicidio. La lectura en frío un poco está basada en ese estilo de práctica. Muchas veces hay quienes practican tarot u otras disciplinas que naturalmente utilizan la lectura en frío sin siquiera saberlo. Pero en el caso de la mediunidad, la lectura en frío es un problema, porque tiene que ver básicamente con un truco, con una forma de engaño, o con un juego de palabras, o una manera sencillamente de obtener información
por parte del consultante, reprocesarla y devolverla como si verdaderamente fuera una afirmación supuestamente espiritual, paranormal o parapsicológica y así. Una de las cuestiones más importantes a la hora de reconocer las virtudes de la mediunidad, más allá de nuestras propias creencias acerca de si realmente existe lo espiritual, de hecho, en este libro yo entrevisto a un medium chileno que se autodenomina ateo, o sea, él no cree, nunca creyó en Dios, básicamente su madre psicoanalista, su padre ingeniero, en su familia nunca se habló de religión, jamás el tema de la religión estuvo presente, se formaron básicamente en forma totalmente religiosa, y él, sin embargo, llegó a tener, así como Leonardo en su vida, muchas experiencias. Una en un avión, por ejemplo, donde hizo una descripción pormenorizada a una pasajera que estaba a su lado, que la choqueó literalmente, y a partir de ahí comenzó lo que se puede llamar una carrera dentro del mundo mediúmnico. De hecho, hoy conduce, Sebastián Lía, por ejemplo, conduce Intangible Lab, que es una entidad que ofrece un servicio de mediunidad a distancia a través de internet, y además tiene una escuela de formación de medios. Y una característica que él me da como dato relevante es justamente esta cuestión de cómo surge este tipo de experiencias en forma totalmente espontánea. Nadie nace medium en principio. De hecho, muchos niños desde su infancia comienzan a tener experiencias, y esto es algo que Leonardo me gustaría preguntarle porque tiene mucho que ver con esta forma, en términos de si verdaderamente la mediunidad se desarrolla, nace con uno, se puede inhibir, se puede fortalecer. Todas las asociaciones espiritistas, kardecistas y otros grupos, incluso los cultos umbanda y otras religiones de orientación afro y así, sincréticas, tienen alguna escuela de formación que tiene fundamentalmente un propósito: aprender a adaptarse a esa cualidad de antena o esa sensibilidad. Básicamente el medium es un sensitivo. Primero, un proceso de adaptación para evitar un quiebre psicológico que conduzca a un cuadro psicótico, y en segundo lugar, la capacidad de poder controlar o tener bajo control una condición con la que el individuo nace y con la que probablemente vaya a morir. De modo que no hay una manera de inhibir la condición mediúnica. Y la pregunta que quiero hacerte, Leonardo, es: ¿cómo comenzaron tus experiencias, pero sobre todo en la más temprana niñez? ¿En qué momento ese tipo de eventos que seguramente a un niño lo movilizan, no es que lo tiene así como algo naturalizado, los niños se asustan, se aterran frente a experiencias de este tipo, pero ¿qué es lo que pasa cuando un niño tiene experiencias de ver sombras, figuras, sentir frío que corre por su cuerpo, ver a parientes incluso fallecidos, o la imposibilidad de visitar un cementerio, un venatorio, una morgue o cualquier otro sitio que se supone que está infestado de entidades o espíritus y así? Muy buena pregunta. Yo, como no tengo un entorno religioso ni espiritual, siempre digo que lo único que había espiritual en casa era poner algo en el plato de comer, porque mi papá era el que trabajaba en casa. Empecé ya de jardín hablando con alguien. Yo no sabía quién era. Yo sabía y sentía que tenía que hablar con alguien. Se paró eso un poco. Después, alrededor de los 10 años, cuando estaba en casa, empecé a sentir pasitos. Me tenía que tapar porque sentía que me tocaban. Y un día, bajo de la cama marinera, 3 pasos, y ahí había, como en el pasillo, había algo estaba ahí, semi-transparente. ¿Y cómo fue? Caótico. Caótico. ¿A quién iba a hablar? Si cuando una vez estaba en casa y digo: mamá, siento que me hablan, que me empujan. Ah, tenés fiebre. Tenés fiebre. Caótico, realmente caótico. Imagínense en un marco de no tener esto y lo que a mí me ocurría. Yo pude haber terminado con un chaleco blanco, realmente. Después, bueno, a los ponchazos. Pero ahora, bueno, la experiencia ya cambió. Eso fue los principios, estudiar, saber de idiomas te lleva a saber los pros y las contras.
buscarle el por qué, el para qué y cómo. Eso, teoría gesta, ¿no? Es lo que me gusta mucho, saber de dónde viene esto. Y caótico realmente. Por eso, cuando alguien viene a mí, algún chico, obviamente primero tiene que venir con el adulto, porque yo, por una cuestión de protocolo, no atiendo a nenes. Siempre digo, hay que ir al médico, psicólogo, para ir descartando cosas. Y no todo a veces es algo paranormal, y a veces sí. Entonces, cuando esto sucede, el adulto tiene que generar una confianza. Yo no la tenía porque en casa pasaba eso. Yo sentía pasos, veía cosas, a veces cerraba los ojos y me iba a otro lado. Me pasó en la casa de mi abuela, estar así, dije, una playa, y yo estaba ahí, en la casa de mi abuela. Realmente caótico. Perdón, y los primeros adultos a quienes vos le empezaste a contar esto, ¿qué te decían o cómo lo tomaban? Bueno, Más allá de tu mamá que te decía debes tener fiebre, pero ¿había otros adultos? sí, estaban en esto. Yo trabajaba en un hotel y el hotel mío fue como un laboratorio, porque trabajaba a la noche, más allá de todo lo que había, la fauna ahí espiritual. Son todos los condimentos para una película de terror, lo que me está contando. Conocí una chamana, conocí una persona que se dedicaba a las regresiones, entonces me fueron guiando y después, bueno, estamos acá. Lo que pasa es que después de muchos años sí se lo dije a mi papá, se lo dije a mi mamá, enfrenté eso de que no me iban a creer o no, entonces bueno, era un eslabón que necesitaba. Entonces, de alguna manera te fuiste encontrando con gente que te fue guiando en este camino, fuiste encontrando guías Sí. que te fueron ayudando a aprender. Fui encontrando guías tanto de lo que es el hecho de progresar en la mediunidad, tanto de dar sesiones y obviamente del escepticismo, porque cuando vos ves y sentís cosas hasta que comprendas la mediunidad que tenés, estás buscando la aceptación. Es una vez el doctor, lo hablamos. Entonces, eso te genera como un síndrome de fracaso. Vos no querés, por un montón de cosas, lealtades al árbol, vidas pasadas, o como lo quieras llamar, te quedás acá y decís, no puedo. Y después sí, te empezás a soltar, empezás a ver los pormenores, el porqué, y después es más libre. Ok, y cuando vos decís que te empezaste a formar tanto en el escepticismo como en aquellas cuestiones que te pueden llevar a una mayor fineza como medium, ¿cuáles serían los estadios que como medium vas pasando en tu progreso profesional o de comunicación? Bueno, lo primero es entender qué está pasando. ¿Sí? Una vez que está pasando, tenés que buscar información de todos lados para ir discerniendo qué vas a aceptar o no. Después de que comenzás a probarte a vos mismo, yo voy a hablar de mí, con esto de decir, bueno, doy sesiones, cómo es mi mediunidad, hasta dónde llega, y vas subiendo esto, saber hasta dónde podés llegar, qué es lo que haces. Pero después, a mí me llevó mucho más esto a estudiar biodecodificación, constelaciones, ahora Gestalt también, porque para mí lo importante es el consultante como persona. ¿Sí? Por eso lo que salió a él, le dije que si después necesita hablar del duelo, que me hable, porque nunca hay que dejar a nadie solo, no es una sesión de mediunidad. Pues imagínate, yo ya di un mensaje acá. La diferencia entre sesión y mensaje es que el mensaje es más puntual, la sesión lleva otro tipo, lleva más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No dejar a la persona sola, porque es como abrir un cajón de recuerdos. Eso, y hay que acompañarlo. Como abrir un cajón de recuerdos o una caja de Pandora porque no sabés qué es lo que sale. Claro, pero hay que aclarar, esto no es un trabajo psicológico, ¿sí? Es una ayuda tanatológica, que es distinto. Es una ayuda tanatológica. Como flor de concepto también. Es una ayuda tanatológica como para decir, Sí, bueno, sí. nos quedamos con este concepto. ¿Y tenés algún otro mensaje para dar a alguna persona que está en sala? Sí, ¿a alguien le pasó algo con vidrios? ¿Alguien falleció que se le cayó algún vidrio o algo? ¿Es de acá?
o que haya chocado y haya tenido algo con vidrios? ¿Vos? Venga para acá. No, pará, voy yo si querés. Bueno, hola Giselle. Ponete a llorar. ¿Sí? ¿Te vas a poner a llorar? Bueno, ¿puedo? Sí, bien. Yo voy a llegar a un punto que después voy a dejar el micrófono y me voy a acercar a vos, ¿sí? Para decirte. Mira, lo primero que siento es vidrio que se me cae a alguien, muchos vidrios, y obviamente esta persona no terminó bien. Lo que pasa es que hay algo que cuando se la trata de ayudar, pasó un tiempo y eso generó una carrera de poder ayudarla en toda la persona. Lo que quiere es como que estuviera tragado los vidrios y me hizo muy mal, ¿sabes? Quiere que sepas que está bien. Es eso. ¿Puedo sacarlo? ¿Por qué dejo el micrófono? Porque hay cosas que tengo que hacérselo a ella. Esto, a mí no me gusta mucho esto del sensacionalismo que a veces pasa diciendo, voy a contar un caso, ¿sí? Tu abuela está por morir, en streaming se lo dijeron en vivo, y después la consulta, esas personas medias no la supo contener. Eso no se hace. Uno tiene que dar un mensaje, no producir un show. Muchas gracias. Bueno, y en esta última oración que dijiste, me parece que también está la filosofía y el principio de lo que tiene que ver con un trabajo serio respecto de la mediunidad, ¿no es cierto? Uno tiene que dar un mensaje y no producir un shock. Esto no es un tema sensacionalista, sino que tiene que ver con un trabajo serio de profesionales, en donde el contexto que se genera tiene que ser un contexto seguro. Por esto insisto en algo que señalaron ustedes, también que tiene que ver con que no se pueden hacer lecturas en frío, y poder generar un contexto en el que el mensaje sea dado y que las personas estén en paz, ¿no es cierto? Todas, las que están de este lado y las que están del otro lado. A mí me gustaría en este momento darle el micrófono a Alejandro para que cierre con lo que él tenga ganas, con el tema con el que tenga ganas, y además invitarlos a ustedes a que si quieren hacer una pregunta antes de acompañarnos al stand para poder hacer las firmas de los libros, si tienen alguna pregunta aprovechen y la pueden hacer a estos dos profesionales de lujo con los que nos encontramos esta noche. Así que le voy a pasar el micrófono a Ale para que cierre de la manera que le guste. Sí, quería puntualizar, más allá del desempeño de Leonardo, que obviamente requiere un contexto, una serie de condiciones para que este tipo de experiencias se den de una manera correcta, tiene que ver con lo que muchas personas expresan en la práctica clínica, sobre todo, que se han visto atormentados en sus vidas respecto a experiencias de este estilo. Por lo general, a menudo los espiritistas dicen niños que desarrollan su mediunidad y así. En realidad un niño no es medium, un niño puede ser un sensitivo. El medium básicamente es un rol que el individuo asume a partir del momento que se da cuenta, toma conciencia
de esa capacidad que presumiblemente tiene para establecer ese grado de contacto y la forma a través de la cual ese contacto se presenta. Una cosa interesante, hace algunos años, cuando trabajábamos en grupos con otros colegas, uno de los participantes de estos grupos nos confesó una experiencia que a mí me movilizó bastante. Cuando tenía apenas 8 años, una madrugada, ve a su abuela a los pies de la cama, a pocos metros, con un gesto como saludando o algo por el estilo, y él se dio cuenta automáticamente que su abuela estaba muriendo o ya había muerto, y esa visión que tuvo básicamente era una despedida. Él se levantó de su cama en su desesperación, llamó a su papá, a su mamá, a mitad de la madrugada, eran cerca de las 2, 3 de la mañana, y su papá desestimó, por supuesto, la visión que tuvo, pensando que se trataba de un sueño, una pesadilla, y así lo mandó a dormir. Cuando él retorna a su habitación, suena el teléfono, su papá levanta la llamada y le informan que su mamá, era su hermano desde el hospital, su mamá había sido internada en terapia intensiva y había fallecido en ese momento. Imaginen el escándalo, el horror que significó esa comunicación. Su mamá se levanta de la cama, va hacia el dormitorio, se sienta y le dice al niño: que sea la última vez que contás una cosa como esta. Y ese mensaje fue tan lapidario en su vida emocional y en su crecimiento que, por supuesto, él continuó teniendo experiencias, pero naturalmente las neutralizó, intentando conjurar cualquier tipo de comunicación espiritual que luego tuvo a lo largo de su vida. Y cuando llegó a nuestros grupos, él se animó finalmente a confesar algo que nunca antes había ocurrido, ya casado, con hijos y así. Muchas veces, en la vida de muchas personas, el hecho de tener experiencias de esta naturaleza puede, por supuesto, ser una experiencia movilizante. Y en el libro yo dedico al menos un capítulo a varias cuestiones. Una, por ejemplo, específicamente dedicada a lo que llamamos amigos imaginarios. Muchos niños tienen, incluso hasta Jean Piaget llegó a describir una etapa en la niñez en la que los niños adoptan, entre comillas, amigos imaginarios, que es una etapa de la vida de las personas sumamente normal, de los niños, entre los 5 y 8 años, algunos se extienden en algunos casos, pero es sorprendente que muchos testimonios que me han llegado de adultos, no de niños específicamente, pero sí de adultos que recordaban su niñez con esto que llamaban el amigo imaginario, porque era la única manera de identificar a esa supuesta entidad que se presentaba en sus vidas. Y una característica interesante, quiero señalarlo en términos del libro, es que Mediums, Introducción a la Diversidad de la Experiencia Espiritual, que es una obra que está escrita básicamente a título informativo, a título instructivo, y también puede servir como una guía para aquellas personas que desean de alguna manera involucrarse en el mundo de la mediunidad. Es un territorio fangoso, es un territorio que por supuesto muchas personas pueden sentir como cuestionando los límites de la cordura o la locura. Es un territorio en el que se promueve un espacio desafiante para aquellas personas que eventualmente tienen encuentros o situaciones en las cuales no logran comprender, que van más allá de los límites de la razón, y en consecuencia el medium, que por momentos se convierte en una antena, en un comunicador, incluso en un criptocreativo. Yo he tenido la fortuna de conocer a muchos mediums, como el caso de Florencio Antón, por ejemplo, o Luis Antonio Gasparetto, que solamente vi hace muchísimos años, y a tantos otros, que producen obras de arte en pocos minutos, con su mano derecha, izquierda, con crayones, con témperas, incluso con el pie. Y es impresionante este estilo de prácticas, porque muestran que la mediunidad no es solamente la comunicación con los muertos, como se dice popularmente. Los espíritas prefieren utilizar la palabra espíritus, o entidades, o guías, o utilizar otros términos. Pero estas formas de canalización a menudo tienen un componente creativo, una capacidad para resolver problemas, una capacidad para demostrar
que hay áreas de la mente humana, y sobre todo si no queremos entrar en el debate entre los espiritistas y los no espiritistas o los parapsicólogos, lo cierto es que la mediunidad es lejos de ser una patología, por supuesto, lejos de ser un estigma en la salud mental, es una manera formidable que proporciona ayuda, consuelo, y que está probadamente, específicamente estudiado el gran aporte que las habilidades mediúmnicas, en cualquiera de sus formas, sobre todo en el contexto religioso, lo que en el mundo externo es visto como una maldición o como algo digno de ser exorcizado de alguna forma, algunos grupos de contención, como por ejemplo los espiritistas, en general consideran esa capacidad como un don, colocan incluso a ese individuo marginado o estigmatizado por la sociedad, por su familia, por su trabajo, etcétera, como un sujeto que verdaderamente tiene una capacidad para aportar. Por eso Mediums es una obra escrita en forma en parte desapasionada, pero también con esa cuota de interés para aquellos que estén interesados en tener una mejor comprensión acerca de este mundo fascinante, diverso, plural, integrador, en donde no solamente la mujer tradicionalmente tiene el don de la mediunidad, como siempre se pensaba, por su cualidad histérica o por su vulnerabilidad o por su sensibilidad. Por el contrario, tanto varones como mujeres tienen esta capacidad por igual, y que hoy día, de alguna forma, la mediunidad, el medium en realidad, es una figura rescatada del ese ostracismo con el propósito de ser una figura reencantada y evitando el estigma de la salud mental, que también el medium tenga un rol importante en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Bueno, muchas gracias. Leo, ¿querés decir algo? Finalmente. Ya lo dijo todo. Compren el libro. Bueno, para cerrar, primero gracias a todos los que están acá. Desde que leí el libro, a mí me llevó a comprender mucho, pero mucho, porque también uno como medio tiene que saber las bases históricas. El libro está hecho en un lenguaje ameno, ¿sí? No es nada complicado, ¿vale? Y hay otro libro de Ale que es muy interesante, El último abrazo de despedida. Así que si cuando lean el último abrazo de despedida y lean esto, se complementa bastante. Experiencias paranormales de enfermeras. Entonces ahí van a tener no solamente el contexto de las enfermeras, sino también un contexto histórico. Y los que estamos de este lado, yo siempre se lo agradezco porque nos da un saber que no teníamos. Así que gracias. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Queremos contarles que desde Ediciones Lea es un orgullo presentar este material, porque es un material consideramos sumamente serio, con un gran trabajo de investigación. Es un material, como decía Leo recién, y bueno, luego de leer el libro de Alejandro lo van a compartir conmigo, que es un material muy ameno y es una puerta de entrada a un mundo que hasta ahora se mantiene oculto, desconocido, como para solo algunos elegidos, pero es importante saber cuáles son los caminos también para poder poner nuestras fragilidades en manos de aquellas personas que las van a saber cuidar. Así que con estas palabras les agradecemos a todos ustedes, les agradecemos al autor, a Leo, el haber acompañado en esta tarde. Sí, hay una pregunta. A ver. Adelante, a ver, ¿podemos alcanzar el micrófono? Aló. Bueno, Leo, la pregunta. A mí me gustaría saber si en tu vida cotidiana, cuando de pronto ves algo que no querés ver, así como dijiste, bueno, de pronto estaba en una playa, bueno, ves cosas que no querés ver,
caras que no querés ver. ¿Qué técnica usás para no verlo? Si es que podés no verlo, porque entiendo ¿A que... qué te referís no querer ver? ¿O caras que no querés ver? Porque veas algo que te asusta, que es algo que decís, ay, ¿por qué se me presentó esto? Porque entiendo, por gente que me ha contado y por cosas que he leído, que hay mediums que, como decía recién, naturalmente esto se les presenta, no es que se quieren dedicar a esto, y en realidad empiezan a ver cosas que no quieren ver. Entonces, me gustaría ver si vos tenés manejo, ¿te ha pasado alguna vez que no querías ver? Mirá, muy buena pregunta. Después de tantos años aprendí a tener menos miedo. Porque cuando te dicen no tenés que tener miedo, no tiene que tener menos miedo. Y cuando lo normalizás en tu vida, tenés menos miedo y normalizás todo lo que se presenta. Entonces, cuando a mí se me presenta tanto un espíritu, vamos a llamarlo bueno o malo, lo que hago es preguntar por qué. Al preguntar por qué, voy entendiendo qué energía tiene y qué quiere. ¿Sí? La técnica es lo que a uno le puede servir. Yo quizás lo que hago es hablar con ese espíritu, podría ser, depende, eso va en cada uno, Reiki, o depende de la técnica, pero hay algo muy fundamental. Hasta que el espíritu no demuestre que es ni bueno ni malo, es una energía, como todo. Entonces, una vez que yo me comunico, es lo que tengo que decidir, porque tal vez se presenta algún espíritu que tiene cara mala y le pasó algo en su vida que viene plasmado con esa cara. Tal vez viene bueno y no es tan bueno. Por eso es traducir, interpretar qué quiere. Y solo una pequeña cosa. Tal vez a veces pasa esto de decir, uy, está las puteadas, no está elevado. No, tal vez es una característica de la personalidad del espíritu. Porque si yo a vos voy y te digo, es un pancito de Dios. No, se la pasaba puteando. Entonces, hay un imaginario social en esto que se cree que si el espíritu va a venir diciendo malas palabras, no está elevado. No, eso es un error. Hay que ver qué es lo que quiere. Por eso, más allá de la cara mala o la cara buena, el medio tiene que incorporar una neutralidad en donde al moverse con ese entorno que viene la energía del espíritu, al incorporar la neutralidad, va a poder discernir más qué es lo que quiere o no. Pero podrías eliminar, podrías no ver, o vos no podés no verlo. Hay cosas que no puedo ver. Yo cuando trabajo a veces con otra medium, hay cosas que yo puedo ver y no, pero esto que se te presenta y vos no querés ver. ¿Podés? Por ¿No ejemplo, cuando se presenta, a ver, te voy a contar un caso, ¿sí? Un día estaba en casa, veo la pantalla del televisor y había una periodista que falleció en un hospital y yo ya sabía que era mala praxis. Entonces llegó un momento en que busqué por todos lados, no voy a entrar en detalles, pasar un mensaje, no lo pude pasar y lo único que le dije, bueno, ayúdame a sincronizar el evento para que yo pueda llevar esto a donde tengo que hacerlo. Yo no dejo a ningún espíritu sin que trate de comunicarse. Yo puedo ser interlocutor siempre y cuando el espíritu quiera que yo lo ayude. ¿Por qué? Porque vos imaginate que un día desencarnes, venís a mí y si yo, un suponer, no me estoy burlando, me llevo por tu cara que te haya pasado, que tal vez te hagas un accidente y tengas una cara toda así de... Entonces, ¿qué decís? No me gustás, no, yo tengo que saber cómo ayudarte. Pero le puedo decir, ayúdame vos. O sea, entiendo que vos es como que no rechazás ni acción. Entiendo eso. No rechazo. ¿Alguna vez lo intentaste cuando eras chico, cuando eras adolescente? Decir, bueno, no quiero ver esto, ¿cómo hago para no verlo? Sí, cuando era chico, sí, obviamente. Cuando era chico trataba de pedir a Dios y lo que sea. Pero, ¿y lograste no verlo? Sí, lo logré, pero lo que pasa es que ahora, de más grande, con la experiencia que voy teniendo día tras día, voy tratando de entender qué quieren. Entiendo perfecto. Porque se necesita saber qué es lo que quieren. Por eso, cuando a veces sacan una fotito en algún hotel famoso y te viene y te dicen, mira el espíritu, yo digo, pero esto es una paporruchada, porque a veces el espíritu quiere dejar un mensaje. ¿Puedo seguir?
Y bueno, cuando uno lee mucho pasan estas cosas. Perdón, tenemos que concluir porque cerramos, viene la próxima presentación ahora en la sala. Muchas gracias. Ah, por supuesto, sí. El libro tiene varias respuestas a tu pregunta. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias y para todos los que quedaron con dudas, nos pueden acompañar al stand para seguir conversando sobre esto. ¿Cómo le va?